alcalde de la ciudad, señor vicepresidente de la Junta de Andalucía, señor presidente director de la Real Casa de la Moneda, Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al acto de presentación de la primera moneda conmemorativa de la primera vuelta al mundo con su 500 aniversario. Un acto que se enmarca en este mes de septiembre, un mes importante en la ciudad, al igual que esta jornada, día 20 de septiembre, en la que nos encontramos conmemorando que hace 500 años desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda, partiera la expedición que 3 años después, y llegando de nuevo a nuestra tierra, acabaría completando la primera vuelta al mundo. Para arrancar ese acto, le cedo la palabra al alcalde de la ciudad, don Víctor Mora Escobar. Muy buenas tardes, daros a todos y a todas la bienvenida y entenderéis que muy especialmente a la vicepresidenta del Gobierno, a la ministra de Hacienda, gracias delegado, hoy estamos llevando un día a cabo junto con el vicepresidente de la Junta, al resto de autoridades también, amigos y amigas, vecinos de Sanlúcar que hoy nos habéis querido acompañar. Hoy es un día importante para la ciudad y un día importante también para la historia. Un día en el que desde nuestros ríos, desde nuestras playas, partió una de las gestas que supone una de las mayores efemérides que ha hecho el ser humano. Un día como hoy se cambió la concepción del mundo y un grupo de hombres que salieron hacia lo desconocido dieron esa primera vuelta al mundo que nos llevó a cabo un avance tecnológico, también intercambios comerciales, culturales, olores y sabores que incluso hoy en día compartimos. Tengo que decir, y hoy además se ha hecho un homenaje, que todos aquí en la ciudad llevamos más de una década trabajando, partió de la sociedad civil. A través de ahí empezamos a trabajar desde el ayuntamiento y desde abajo hacia arriba hemos conseguido, primero, que hoy existe una comisión nacional, a la que agradezco el trabajo que están realizando, y hemos conseguido además implicar a toda la sociedad, porque hoy en día no hay ningún colectivo social, deportivo, colegio, instituto que no haga alguna actividad o conozca la efeméride del 5º centenario. Y además con esta moneda que hoy presentamos también va a quedar en la historia la presentación en Sanlúcar y, como no, la también presentación de esa efeméride. Tengo que decir que hemos conseguido avanzar y hemos conseguido tener hoy en día guías didácticas, congresos internacionales, va a quedar infraestructura, porque a través de los fondos europeos y durante todos estos años hemos ido trabajando para conseguirlo y sobre todo hemos conseguido el cariño y el apoyo de la ciudadanía y de las administraciones. Desde aquí decir que el secreto está en que tenemos que trabajar de la mano. Tenemos que conseguir que estos 3 años sean una oportunidad para la ciudad y una oportunidad para el país. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Y ahora sí, estamos en Sanlúcar de Barrameda y nos toca conocer un poco más de la historia de nuestra ciudad y, por supuesto, también un poco más de esta conmemoración que estamos celebrando desde hoy también en Sanlúcar, esos 500 años de la primera vuelta al mundo. Lo vamos a hacer de la mano de la historiadora sanluqueña, doña María del Carmen Rodríguez Duarte. Señora vicepresidenta del Gobierno, señora ministra de Hacienda, señor alcalde de la ciudad, señor delegado del Gobierno, señor vicepresidente de la Junta de Andalucía, señor presidente de la Real Casa de la Moneda, Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, señoras y señores. De un antiguo alumno mío, llamado Víctor Mora, se le ocurrió la idea de que hoy yo presentara aquí algo sobre la Sanlúcar del siglo XVI. Entonces voy a intentar, con unas simples pinceladas, voy a intentar acercarles un poco a lo que fue o a lo que era la Sanlúcar del siglo XVI. Cuando, tal día como hoy de 1519, las naos de la expedición de Fernando de Magallanes abandonaban nuestras playas y se internaban pasando la barra, se alejaban
de nuestra costa, esta imagen que están ustedes observando es la que aquellos hombres, la última imagen que se llevaron grabada en sus retinas. Hoy, todos nosotros podemos contemplarla gracias al dibujo que en el siglo XVI hizo, por orden de Felipe II, un pintor flamenco llamado Anton van de Wingaerden. Y ahí podemos observar perfectamente cómo la ciudad, está situada en un promontorio en alto donde se observan los principales edificios, como puede ser, empezando por la izquierda, la fortaleza, luego llamada Castillo de Santiago, comienzo de lo que se estaba edificando el Palacio Ducal, la torre en chapitel con que se coronaba la entonces parroquia de la O, que más tarde cambiaría en el siglo XVII con una torre campanario que es la que hoy conocemos, de Vandelvira, la iglesia de Santana, bueno, una serie de edificios civiles y religiosos, y toda la zona rodeada de murallas. En esas murallas había 4 puertas, la de Sevilla, la de Jerez, la de Rota y la de la Mar. Exactamente en esa puerta de la Mar es en esa bajada de la barranca hasta la costa donde podemos observar que en el siglo XVI ha aumentado esa población muchísimo más que en ninguna otra zona de la ciudad, o de aún villa, no era ciudad. Yo pienso que este aumento de la población en el siglo XVI puede deberse a 2 hechos principales. Uno, la ubicación geográfica de Sanlúcar, situada en la desembocadura del Guadalquivir, unida por el río como si de un cordón umbilical se tratara a la metrópoli, a Sevilla, el único puerto habilitado para el comercio con el Nuevo Mundo, y por otro, y fundamental, el que Sanlúcar fuera una ciudad señorial, una ciudad de señorío, no de realengo. Y ahí tenemos en el escudo ducal de la izquierda a la derecha, perdón, arriba, en la parte superior, tenemos reflejado el origen de esta casa ducal. Tenemos la figura de Guzmán el Bueno arrojando desde el castillo de Tarifa el puñal con el que se le daría muerte a su primogénito que estaba en manos de sus enemigos. Él había prometido jamás entregar esa fortaleza. A partir de ahí, en primer lugar, Sancho IV le promete que le va a entregar Sanlúcar, pero más tarde será su hijo, Fernando IV, quien en 1297 le entregue la villa entonces de Sanlúcar. Y ahí está el origen. He puesto el que comienza y el señor con el que termina, el duque con el que termina el siglo XVI, que es la casa de los Guzmanes. En el siglo XVI tenemos a don Alonso de Guzmán, el fatuo, casado con doña Ana de Aragón, nieta de los Reyes Católicos, a quien hubo que anularle su matrimonio, y su hermano, don Juan, que va a heredar el título, el 6º duque, aún en vida de don Alonso, casará con la cuñada. De esa unión nacerá el sucesor, que será, además nace en 1519, don Juan Claros de Guzmán, conde de Niebla, porque al morir antes que el padre no pudo heredar el ducado. Conde de Niebla porque los señores de Sanlúcar irán a lo largo del tiempo, en el siglo XIV, en el siglo XV, recibiendo una serie de títulos. Conde de Niebla es el primogénito siempre, duque de Medina Sidonia. Don Juan, el 6º duque, fue un personaje muy interesante. Está siendo estudiado actualmente por un profesor, don Antonio Moreno Ollero, y será interesantísimo cuando salga toda la documentación, porque don Juan era una persona muy adelantada, que crea industrias, que envía sus embarcaciones, tenía galeones, tenía carabelas, subiendo el Mediterráneo para Levante, para Valencia, para Barcelona, para Italia, con el negocio de los atunes. Todos conocéis los atunes, las almadrabas del duque. Él dice en la documentación que, apenado por la muerte tanto de su hijo, que muere muy joven, en enero, y a los
pocos meses, en julio, de su mujer, deja el gobierno de sus estados a la nuera, que es doña Leonor Manrique de Sotomayor y Zúñiga. También muy interesante todas estas mujeres que son consortes, que son duquesas y que desempeñan un papel fundamental, muy importante también para ser estudiado. Y llegamos a don Alonso, el séptimo duque. En la historia, a veces, la vida de un personaje queda reducido a un acto. Y eso es lo que le pasó a don Alonso Pérez de Guzmán. Así lo refleja en su escrito documentadísimo del general de la Invencible, doña Luisa, una de sus sucesoras, doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo, 21 duquesa de Medina Sidonia, que siempre estará entre nosotros, y los historiadores siempre le estaremos totalmente agradecidas por toda la labor que hizo de catalogación de su archivo, de divulgación y de conservación. Labor que con un trabajo inusitado continúa haciéndolo la señora presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, doña Lilian Dalma. Siempre le estaremos realmente agradecidas. La documentación nos dice que no es verdad que solo conozcamos a Alonso Pérez de Guzmán por el desastre de la Invencible. Hubo muchos actos que realizó antes y después. Solamente me voy a referir a uno anterior. No siendo aún capitán general del Mar Océano y de las costas de Andalucía, Felipe II le encarga que organice aquí en Sanlúcar, en el puerto de Nuestra Señora de la Bonanza, una expedición de 6 navíos para llevar a Nueva España el recién nombrado virrey don Luis de Velasco, al que acompaña otros navíos el recién nombrado gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas. Todo eso lo organiza aquí, en Sanlúcar, y él está al frente. Es decir, él no es un inexperto, como hemos estudiado en todos los manuales, ni un inepto. Ha tenido un profesor, como ha sido nada más y nada menos que el cosmógrafo, el catedrático de la Casa de Contratación de Sevilla, Pedro de Medina, que está viviendo aquí en Palacio, y lo está educando, y lo está enseñando. Y que fue el autor del primer tratado del arte de la navegación. O sea, que era una persona preparada. Por eso habría que hacer una revisión, porque es un personaje muy interesante. Después del desastre de la Armada, en 1589, Felipe II no se ha olvidado, sigue confiando en él y le va a encargar, como hemos dicho, esta expedición. Y anteriormente también ha organizado una expedición de más de 20 navíos y más de 3.000 personas, entre ellos mujeres y niños, que van a intentar colonizar el estrecho de Magallanes. El gobernador sería Pedro Sarmiento de Gamboa. Una expedición que resultó un fracaso por las condiciones adversas que allí se encontraron. También muy interesante. O sea que a don Alonso lo vemos totalmente enfrascado, metido al mando de todas las navegaciones que están haciendo. Simplemente pongo esto para recordar que los estados de la Casa de Medina Sidonia se extendían desde Huelva, ahí tenéis el condado de Niebla, hasta Gibraltar. La importancia del negocio de las almadrabas, de Zahara, de Conil, que todo el mundo conoce y sabe de su importancia. Y Sanlúcar, además de ser una ciudad de señorío, es una ciudad muy importante desde el punto de vista portuario. Y esa importancia, ese desarrollo que adquiere en el siglo XVI, no era nuevo. Tendríamos que remontarnos a la Baja Edad Media, cuando el puerto sanluqueño era centro de llegada de todas las embarcaciones y de todos los comerciantes que venían por el Atlántico desde las ciudades hanseáticas del Mar del Norte y por el Mediterráneo, con todas las actividades comerciales que se tenían con Italia, con el norte de África. ¿Qué ocurre en el siglo XVI? Que se aumenta esa población, esa llegada del comercio, y llegan
aquí a Sanlúcar, comenzando con el pueblo de los bretones, pues gente de todas las naciones. Tenemos flamencos, tenemos ingleses, portugueses, italianos. Yo muchas veces pienso, cuando voy andando por las calles sanluqueñas, digo, ¿qué sería Sanlúcar entonces? Una ciudad cosmopolita, escuchando, viendo gente de tan diversa. O sea que yo creo, siempre lo he pensado, que el carácter acogedor que tiene el sanluqueño actual, a lo mejor viene de aquel momento. Es una ciudad abierta, acoge a todo el mundo. Y aquí la gente se encuentra a gusto. Y es verdad, cuando Sanlúcar pierde, deja de ser de señorío en mediados del siglo XVII, ya saben ustedes, más tarde con el traslado a Cádiz, pues Sanlúcar se viene abajo y aquí tenían unas ventajas que el duque les daba que no lo encontraban en otros puertos, en otros lugares. Las ordenanzas reales, lo he puesto porque hace hincapié en el hecho del puerto sanluqueño, que disponían todo lo relativo a las navegaciones, dejaban muy claro que había la flota de Nueva España, la que va para México, y la de tierra firme. Y dice muy claramente que en diciembre deberían estar nombrados el general y el almirante. Ustedes saben que en un convoy de esta flota, la nave primera, la que va en vanguardia, es la capitana, ahí va el general, y la que va en retaguardia, la almiranta. Entre ambas van los navíos de los mercantes y luego llevan una defensa a su alrededor. En Año Nuevo tenían que estar nombradas las naos capitana y almiranta. En todo marzo pone, las naos tienen que estar en Sanlúcar para salir en las primeras aguas de mayo, es decir, ya vemos ahí que hay 2 meses. Nunca se cumplía, porque había también que esperar las condiciones climatológicas, pero bueno. La de tierra firme, en abril tendrían que estar nombrados, después los navíos, y en Sanlúcar tenía que estar ya en junio, cuando ya había salido la de Nueva España, pero no saldrá hasta igual 2 meses, con las primeras aguas de agosto. Así estaba estipulado. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que en todo ese tiempo Sanlúcar era un hervidero humano, de comerciantes, de gentes, por aquí se están aprovisionando. Entonces, Sanlúcar, además, es una ciudad conventual. Y la explicación también es muy fácil de entender. Tenemos representadas todas las órdenes religiosas. Ahí no aparecen los jerónimos porque se queda fuera del mapita que está hecho abajo. Pero Pigafetta, en su diario, nos pone todas las mañanas, hablando de los hombres de Magallanes, bajaban a rezar a la misa en la ermita de Nuestra Señora de Barrameda. Allí estaban los jerónimos. Y después tenemos franciscanos, dominicos, carmelitas calzados, dieguinos, jesuitas, carmelitas descalzos, mínimos de la Victoria, de Santi Espíritu, capuchinos, colegio de misioneros y órdenes religiosas femeninas también. Las primeras, las dominicas, Madre de Dios, después las clarisas que llegan en 1519, están de centenario también. 1519, tienen ustedes aquí en el centro la portada de Regina, y las carmelitas que desgraciadamente pues acabamos de perder esa orden aquí en Sanlúcar, y ese patrimonio está ahora mismo el convento cerrado, se ha perdido por haber pocas vocaciones. Bueno, para que esos conventos, porque como hemos dicho que tardan un tiempo, no era lógico que se alojaran en una posada donde había, o un mesón. Tienen que tener entonces todos los conventos aquí. ¿Para qué van? Pues para evangelizar o para la redención de cautivos. Los mercedarios. Ahí ven ustedes cómo los mercedarios, ellos iban con el dinero para rescatar cautivos o ellos mismos se entregaban. Es un ejemplo de un retablo. Ese número enorme de conventos y de órdenes va a llevar a que entre ellos mismos
Pleitén. Y esto lo he traído porque es un dibujo de una parte de ese arrabal de la Ribera de Sanlúcar, en el barrio bajo, y es un pleito que se establece entre los dominicos y los mínimos de la Victoria. Mandan medir las distancias que hay, porque los carmelitas calzados quieren trasladarse a un lugar intermedio y les va a hacer la competencia. A mí me sirvió pues para ver ese enfrentamiento, pero además para estudiar un poco lo que es el urbanismo. Arriba del todo tenemos el Castillo de Santiago, algo muy importante que era el Coliseo de las Comedias. Los duques eran muy aficionados al teatro. Ya solo nos queda la calle Comedias, no existía, por ejemplo, el ayuntamiento, que ahora es biblioteca, de la Plaza del Cabildo. Era una sola plaza y en el centro una fuente. Bueno, llegaba hasta la banda de la playa y estaba la aduana del duque. Ya no hay más construido. ¿Perdón? Breve, sí, enseguida. Así que ya voy a aligerar un poco. Ahí ven ustedes cómo esa salida tiene como fondo, como os decía antes, la villa de Sanlúcar. Bueno, todos ustedes conocen lo que fue la primera vuelta al mundo. Ahí no me voy a detener porque no me quiero pasar. Simplemente estos azulejos conmemoran aquí en Sanlúcar este hecho. Solo volvieron 18. Y ya para terminar, algo muy interesante como fue el descubrir cómo se podía volver desde Filipinas hasta Acapulco. Esto va a ser gracias a un fraile, a Fray Andrés de Urdaneta, un fraile agustino, que subiendo por la corriente fría del Kuroshima hacia Japón, conseguirá el tornaviaje, con lo cual se inaugurará el galeón de Manila, con lo cual se inaugurará o se dará lugar al inicio de la globalización, la primera globalización, porque va a unir tierras asiáticas, americanas y europeas. En la actualidad, las principales naciones están intentando dar respuesta a los retos que tenemos planteados con la globalización. Ojalá tengan la suficiente capacidad para construir y ayudar a que el mundo sea un poco más justo y más humanizado. Ya termino. Gracias a doña Mari Carmen Rodríguez Duarte por esa reseña histórica de Sanlúcar y esa relación con esa efeméride que celebramos, el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Y ahora sí cedo la palabra a la ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero Cuadrado. Muy buenas tardes a todos y a todas, señora vicepresidenta, querido alcalde y amigo Víctor, delegado del Gobierno, vicepresidente de la Junta de Andalucía, Luis, profesora, autoridades, amigas y amigos. Qué alegría estar hoy aquí en Sanlúcar y sumar al Ministerio de Hacienda a la celebración de esta jornada intensa que habéis tenido durante todo el día y todavía lo que queda hasta la noche, para intentar poner en valor, que luego seguro la vicepresidenta lo hará en su contexto global, intentar poner en valor esta gesta que es tan poco conocida muchas veces, incluso en los entornos en donde de alguna forma fue contemporánea de la salida del Cano y Magallanes, y en donde también fuimos capaces de aportarle al mundo. Probablemente no nos hacemos a la idea de en qué dimensión una nueva forma de entenderse, una nueva forma de también vincular las relaciones humanas, una innovación en materia del comercio, en la capacidad de que pueblos de distintos sitios tuvieran un mestizaje que hiciera posible el que hoy por hoy, como decía la historiadora, pues en Sanlúcar probablemente parte de lo que somos y parte de lo que en el futuro seremos se debe a esa llegada de personas que siempre aportan riqueza, que siempre aportan algo más que permite tener un mundo abierto, un mundo cosmopolita y, por tanto, una forma distinta de entender la bienvenida y la atracción del otro. Yo, en mi calidad
de andaluza y de ministra de Hacienda, me siento extraordinariamente orgullosa de que sea aquí en Sanlúcar de Barrameda de donde partieron esas naves de hombres heroicos. Luego volvieron los que las inclemencias, las dificultades permitieron que volvieran, pero todos se embarcaron en una aventura en donde no sabían exactamente qué era lo que iban a encontrar, pero probablemente esa manera de entender que había que aportar algo distinto de lo que se conocía es lo que hoy llamamos de forma rimbombante innovación, capacidad de explorar, capacidad de investigar, eso que personas como estos marinos, arriesgando su vida, lo pudieron hacer. Y decía la historiadora, y con ello termino, que se convirtió Sanlúcar en un centro, en un núcleo del comercio, en donde personas de diferentes partes del mundo convivían por nuestras calles. Yo me imagino esas callejuelas de Sanlúcar siendo transitadas por personas de diferentes signos, con lenguas distintas y que permitían también una actividad comercial que hacía que aquí pues esta ciudad fuera próspera y permitiera irradiarse al resto de Andalucía y también al resto del mundo. Y como nosotros, desde la Casa de la Moneda y Timbre, intentamos facilitar las relaciones comerciales que de alguna manera se simbolizan en nuestras monedas, en nuestros billetes, en aquello que permite el intercambio de mercancía, el intercambio de bienes, pues hemos querido, con motivo de esta celebración, sumarnos a las efemérides y editar una moneda que va, yo creo que a permitir que cuando de alguna forma la gente la toque, recuerde esa efeméride, se pregunte el por qué tenemos editada esa moneda y podamos tener una excusa, una oportunidad para explicar en qué consistió esta vuelta al mundo y en qué consistió esta efeméride. Se trata de unas piezas que se acuñan en plata de la mejor ley, con un facial que otorga el Estado de 10 euros. Esperemos que tengan una buena acogida, no solo entre los que son amantes de los coleccionistas, los amantes de la numismática, sino cualquier persona que se interese por la historia. Ojalá todos los vecinos y vecinas de Sanlúcar puedan acceder a esta moneda. Y la primera la vamos a dedicar justamente a la salida de la expedición durante este año 2019. La segunda la vamos a editar en el 2020 y va a ser un honor al paso del Estrecho de Magallanes. Y la tercera pieza se editará en 2021 y recordará la llegada de la expedición a las Islas Molucas. Finalmente, en el 22 cerraremos esta edición de moneda con la última, que reflejará la llegada de Elcano a Sevilla. Yo creo que es un detalle que sabrán valorar los expertos y simplemente comentarles que esta primera moneda de la serie conmemorativa de este quinto centenario es una pieza de similares características, así hemos querido hacerla, a las que universalmente se reconocieron como el Real de A8 de plata español. Por tanto, espero y deseo que con esta contribución divulguemos este quinto centenario y seamos capaces de llevar no solo a la gente joven, a los chavales, sino a las personas de distintas edades, porque Sanlúcar tiene y tuvo un lugar prioritario en la historia y cómo también en el futuro tendremos que contribuir para que todo ese acervo cultural, ese acervo tecnológico, ese acervo, en definitiva, de la historia que nos aportó esa llegada y esa salida, permita también que, como siempre, Sanlúcar brille con luz propia, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España. A ello estamos aquí, para ello contribuiremos, así que muchas gracias por la aceptación de esta moneda, que espero que llegue a todos los rincones, a todos los bolsillos de todos los sanluqueños y sanluqueñas. Muchas gracias. Gracias, ministra. Y para cerrar el acto, pido la presencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, doña Carmen Calvo Pollato. Buenas tardes a todas, a todos, y de manera muy principal al alcalde, al dignísimo alcalde de Sanlúcar de Barrameda. No hace falta, pero con especial y particular cariño a mi compañera y paisana, andaluzas las dos, hoy aquí,
encantadas en nuestra tierra, a la ministra de Hacienda, al delegado y también de manera muy particular al vicepresidente de la Junta de Andalucía, que es de aquí y tiene que estar con el gusto propio de quien está en su casa más pequeña, que es su ciudad, su pueblo, y a mucha gente que conozco y quiero. Por supuesto, a la lección siempre fascinante de la historia. No hay nada más fascinante que la historia. A ti, Mari Carmen, y tenemos también aquí al director del Instituto Cervantes, que se ha apuntado estupendamente, autoridades militares, particularmente al esfuerzo tan importante y tan brillante que está haciendo la Armada. Le correspondía hacerlo, pero lo hace, como ha hecho siempre la Armada Española, con un nivel de excelencia y de honor importante, por lo que estamos contemplando a la Corporación Municipal. La verdad es que yo me siento muy cómoda, yo diría que casi de manera muy confortable, cuando podemos utilizar un momento del pasado, de la historia de nuestro país, para colocar en el presente lo que representó esta expedición de un portugués que tuvo la idea intelectual, pero sobre el apoyo extraordinariamente firme de los conocimientos inmensos que tenía el vasco, el español Juan Sebastián Elcano. También del riesgo, por otro lado no nuevo, de la corona de España, un momento en el que España se arriesgaba a las innovaciones, a explorar lo desconocido y a capitanear de manera muy brillante la potencia de todo tipo, política y económica, que éramos en el mundo. Y justamente, alcalde, de todo eso tenía mucha referencia a la brillantez y la importancia por la casa nobiliaria y por la importancia de Sanlúcar en la historia de España y desde luego en la historia del sur de nuestro país, en nuestra tierra. A poco que uno se vaya adentrando en lo que representó esta expedición, me comentaba el almirante el otro día, el Gemán, me decía que en esos momentos históricos había 3 categorías de existencia y su contrario, que era muerto, vivo y navegante, que era un intermedio entre no estar muerto, pero tampoco del todo estar vivo por la amenaza continua y constante que suponía poder morir con mucha certeza en esas aventuras y en esas embarcaciones. Si eso era verdad en términos ordinarios, ¿qué sería cuando se arriesgan y se adentran a buscar lo absolutamente desconocido, porque lo van inaugurando constantemente, al punto de que cuando navegan por lugares tan inhóspitos, tan absolutamente imposibles desde el punto de vista de la navegación, qué extraordinarios marinos, particularmente las decisiones finales que toma el español, sin sus decisiones y sin su valentía, su imposición literal a la tripulación que le quedaba, la circunnavegación primera de la tierra no se habría producido y no había vuelto Elcano y los 18 últimos a Sevilla. ¿Cómo sería que cuando llegan al actual Pacífico, lo primero que dicen es qué agua más pacífica? El océano se llama Pacífico por el relax que supuso para ello llegar a ese punto en la navegación. Pero es tan extraordinaria esta hazaña que invito a todo el mundo, yo creo que soy la mejor agencia publicitaria de este evento, con la convicción y con la entrega que tengo, porque se aprende mucho de saber por qué lo hicieron, cómo, en qué condiciones y cómo aquello cambia radicalmente la visión sobre nosotros mismos de la propia humanidad. El rastro posterior de las noticias que llegan de lo que ha hecho Magallanes y sobre todo Elcano cuando vuelve a todas las cortes, a todas las naciones de Europa, y cómo eso produce una transformación inmensa de cómo ahora hay que relacionarse, cómo va a ser la diplomacia, el comercio y la posición que va a ocupar España en todo esto es particularmente impactante. Pero sobre todo lo que más impresiona, además del sufrimiento, creo que pocas circunstancias y pocos grupos humanos habrán sufrido más que sufrieron estos tripulantes, estos navegantes en las 5 naves y particularmente los que vuelven. Creo que no viviremos suficiente nosotros y los siguientes españoles y españolas para dar gracias
generosas, al sufrimiento con el que nunca perdieron el último objetivo y el rumbo con firmeza de lo que tenían que hacer. Volvieron con especias, volvieron con planos, volvieron con acuerdos diplomáticos. En su sufrimiento, que es inmenso y extraordinario, no perdieron nunca de vista con firmeza y con un valor más allá de lo físico, con un valor moral extraordinario, la pérdida de rumbo de por qué habían salido, a dónde iban y qué es lo que estaban cosechando. Nunca le estaremos suficientemente agradecidos. Ayer Su Majestad preguntaba en el Museo Naval de nuestro país que cómo se había celebrado en el 400 aniversario. Hubo celebraciones, no tantas como ahora estamos acometiendo, y yo creo que la mejor celebración es dejar un rastro permanente con la Cátedra Juan Sebastián Elcano, un rastro cotidiano y permanente. Este país a veces es olvidadizo, y que nunca desaparezca el continuo goteo de información, de reivindicación, de recuerdo, de honor y de memoria para ellos. Hace muy poco celebramos el 50 aniversario de la llegada a la Luna y yo lo pensé, pero como yo lo pensaría muchísima gente, sin comparación el riesgo, la valentía y el sufrimiento de las 5 naves y de la vuelta de Magallanes Elcano, ni siquiera con los astronautas estadounidenses que llegan a la Luna. De esto es de lo que estamos hablando y de lo que eso significa ahora también en términos de presente, no solamente en términos de pasado. De presente nos tiene que dar muchas lecciones lo que estos hombres hicieron, particularmente la valentía. Ya sé que no está nada de moda ser valiente, que cotiza muy al alza la cobardía. Está muy cotizada la cobardía. Ser cobarde es una cosa que ya ni se denosta, se suele decir, es humano. Con esto dejamos a los que se ponen de perfil, a los que no hacen lo que tienen que hacer, a los que no se arriesgan, a los que no toman decisiones, a los que quieren conservar la vida como si la vida mereciera la pena conservarla sin vivirla. Creo que la gran lección es el valor. Vivir es arriesgar, es arrostrar con coraje lo que la vida te traiga o lo que tú le busques a la vida. Creo que eso es lo que pensó en todo momento Magallanes cuando pudo acceder al emperador Carlos, a nuestro rey Carlos I de España, para decirle que estaba convencido que había otra posibilidad y que no era la de los portugueses. Es verdad que esta celebración nos permite también compartir con Portugal la condición de Magallanes, su condición de portugués, pero fue una gesta importante de la corona de Castilla y de una fórmula de estar de España en el mundo, evidentemente un mundo distinto, pero una fórmula de estar absolutamente poderosa, porque poderoso es todo lo que nos lleva en la ciencia, en la investigación, en el descubrimiento, en definitiva, en el atrevimiento constante. Esa es la lección para ahora. Esa es la que nos tendríamos ahora que aplicar modestamente todos y cada uno de nosotros, desde los más pequeños, en el sistema educativo, donde seguramente apenas le hayamos hablado de quién era Magallanes y Elcano. Mucha gente piensa que Elcano es el nombre que lleva nuestro buque insignia y poco más. Para mucha gente esta información de la historia es primera noticia, no lo sabían, lo están descubriendo ahora, que la primera circunnavegación del mundo, la primera globalización, la primera mirada sobre nosotros mismos completa, literalmente científica, porque de la mano de la Marina viene mucha ciencia y muchas grandes expediciones científicas han venido de la mano de la navegación, y porque todo eso, para quienes lo sabían, implica un plus de intensidad, pero para el común de los mortales entre los que nos encontramos, desde luego toda esta noticia tiene que servir de presente con valores actuales, con fórmulas también de convivencia. Solo merece la pena aquello que se hace en grupo, como lo hicieron ellos. Incluso con todo lo que vivieron, como una nave deserta, como otras perecen en el camino, pero cómo finalmente el grupo, sobre el inmenso coraje de Juan Sebastián Elcano, acaba volviendo y culminando finalmente el empeño y la idea. Yo, como presidenta de la Comisión Nacional, tengo muchas deudas de gratitud
Por supuesto, a los diferentes ministerios y al Ministerio de Hacienda, que con todo empeño, tampoco esperábamos menos de una ministra andaluza, con todo su empeño, particularmente a todos los que desde la iniciativa privada también han pensado que este era su lugar para añadir a lo público, a todas las administraciones públicas y el interés particular que tiene la Junta de Andalucía, porque estamos hablando de dos ciudades tan importantes como Sevilla y Sanlúcar, dos puertos tan importantes, nuestro gran río en el mundo, ¿no? Y porque todo eso también representa una gesta ibérica, porque si a la autoría intelectual de Magallanes no se le hubiese añadido el talento de navegación del Cano, no habría ocurrido, y porque allí se embarcan hombres de prácticamente toda Europa, incluido un inglés. Vuelven griegos, italianos, un alemán, vuelven portugueses y españoles al mando del español, y porque fue también una gran gesta europea, en tanto en cuanto había hombres de prácticamente todas las nacionalidades en sus diferentes especialidades. Quiero concluir con algo que a mí me ha ido fascinando mucho en todo lo que he podido leer y en todo lo que seguiré leyendo. Fue muy difícil reclutar estas tripulaciones, muy difícil, dificilísimo. Iban mal pagados, bueno, mejor pagados de lo normal por el objetivo que tenían que alcanzar, pero fue muy difícil reclutarlo. Y por eso, como decía la historiadora, Sanlúcar debía ser Nueva York, literalmente, ¿no? Literalmente Nueva York, claro, como Sevilla también, ¿no? Por la cantidad de gente de diversa procedencia cultural y desde luego lingüística, intentando abrirse paso en estos puertos que eran los puertos bollantes desde donde se lanzaba. Esto debía ser el Silicon Valley, todo este tipo de sitio desde donde se ha hecho lo siguiente nuevo con las nuevas tecnologías, ¿no? Y fue muy difícil reclutarlos porque iban a una muerte segura. Y lo sabían prácticamente. No sabían, pensaban que desde luego no volverían, lo que iban a afrontar era absolutamente difícil, desconocido, navegan durante meses y meses en los 3 años, muchas veces ni siquiera sabiendo dónde están ni cuándo se va a ir terminando muchos de los espacios que estaban abordando, y yo creo que merece mucho la pena que pensemos en cómo eso se soporta humanamente y cómo finalmente nosotros hemos sido herederos de lo que ellos hicieron. 3 años de celebraciones, 246 eventos previstos, con todo tipo de iniciativas deportivas, académicas, históricas, literarias, para los pequeños, para el sistema educativo, para la cultura, para la Armada, para los actos solemnes, para las administraciones públicas, pero en definitiva, como decías tú, alcalde, para la gente. Igual que los sanluqueños y las sanluqueñas llevan muchos años maquinando que España mirara a Sanlúcar, y por eso hoy día 20 teníamos que estar aquí, y aquí estamos, porque hoy es el día que pierden tierra y se adentran en esta inmensidad de su propia aventura. Por todas esas cosas merecerá mucho la pena que saquemos lo mejor de esta España a la que nosotras servimos, a las que muchos servimos desde las instituciones, desde la vida pública y política, pero la mejor España, que es esta. Una España que en Sanlúcar y en Sevilla, llena de gente de otras nacionalidades, se arriesgaba a aventuras únicas, las culminaba con sacrificio, las culminaba con dolor y luego se las entregaba, como dice nuestro himno, para la humanidad. Gracias. Bueno, pues ya sí vamos a dar por finalizado el acto. Gracias, vicepresidenta, por tus palabras y por estar hoy aquí acompañándonos a todos en esta conmemoración especial este 20 de septiembre, que ya sí quedará para todos en el recuerdo de la historia de Sanlúcar y, como bien ha dicho, pues de España y del mundo. Esta hazaña partía desde aquí, pero completaba esa primera circunnavegación y cambiaba el rumbo de la historia. Gracias a todos por vuestra presencia y buenas tardes.
Sanlúcar rendimos honor a los marinos que salieron de esta bella tierra a ganar el mar para toda la humanidad. Sin Sanlúcar no habría habido inspiración. Siempre esta bella y honrosa ciudad para España, con mi gratitud y afecto. Muy bonito. Voy a acabar escribiendo ética. Sí, la catedral.